Buenos días, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mientras sus compañeros se conectan, déjenme revisar aquí en el aula virtual. Yo creo que estamos en la semana, si no me equivoco, creo que estamos en la semana 6. La semana 7 y la semana 8 es muy probable que ya sea, en una de esas semanas es probable que ya sea la toma de exámenes. No, por lo tanto, todas las actividades, deberes, ¿verdad? Cuestionarios, todo eso ya tiene que estar realizado, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes en la semana 5 tienen el cuestionario de introducción a Linux. Y acá en la semana 6, que creo que nos encontramos en la semana 6, tienen la práctica de las rutas. Esto creo que se los mencioné el día de ayer, ¿verdad? Y también ya está disponible en la semana 6, ¿verdad? Un cuestionario de los comandos básicos, ¿no? Entonces, ya lo pueden realizar, ya saben, lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, el tiempo que ustedes quieran, cogen la mejor nota y de paso las preguntas que están allí van para la lección y para el examen. Entonces, mientras más lo hagan, mejor para ustedes, más preparados están, ¿no? Y también, esto creo que no lo tienen ustedes, también está la práctica de archivos. Entonces aquí, al igual que en todas las actividades, es un trabajo en grupo, tienen que subir el link del video o hacer un informe evidenciando la práctica de la colaboración en grupo de sus compañeros, ¿no? Donde se evidencia que todos participan. ¿Qué tienen que hacer aquí? Pues creo que esto no lo hemos visto todavía. Creo yo que no lo hemos visto. Entonces aquí tienen que crear un directorio llamado práctica. Van a crear los siguientes archivos, ¿verdad? Para eso van a utilizar el comando touch. Van a hacer una serie de actividades donde van a tener que listar los archivos, pero van a utilizar los comodines para listarlos según lo que les están pidiendo aquí. Finalmente van a utilizar el comando copy para mover todo lo que han realizado a un directorio y luego van a utilizar el comando move y finalmente van a eliminar toda la práctica que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, es una práctica que parece larga, pero realmente es corta. Les puede tomar, tranquilamente les puede tomar unos 5 minutos, 10 minutos de hacerla. 10 minutos si no la han practicado, 5 minutos si ya tienen práctica, ¿no? Entonces, esto está puesto en la semana 7, pero como les digo, entre la semana 7 y semana 8, o a más tardar semana 9, van a hacer los exámenes. Entonces, ya todas estas actividades las tienen que tener realizadas y para poder realizarlas, deben de tener ya instalado el Linux. Como esta actividad de aquí tiene que ver con comandos básicos, en el peor de los casos que no tengan el Linux aún instalado, les acepto que hagan esta actividad en el Termos. O sea, ¿sí? Porque funciona exactamente igual. Entonces, en el peor de los casos que alguno de ustedes todavía no haya instalado el Linux o tenga problemas con esa parte de allí, les acepto si que ustedes no tienen otro recurso, les acepto que lo hagan al Termos porque el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Son los mismos comandos y va a funcionar exactamente igual. Lo que sí deben de tomar en consideración es que en el Termos van a estar con un usuario sin privilegios y por lo tanto acceder al directorio raíz, ¿verdad? O acceder a otros directorios va a ser difícil. Entonces ustedes en el Termos van a tener que trabajar en el directorio home que les corresponde porque no van a poder, si se cambian a otros directorios, no van a tener permisos y va a ser difícil que ustedes trabajen allí. Bueno, eso creo que es lo que tenemos aquí. No sé si alcancé a ponerles otro cuestionario. Probablemente sí. Entonces vayan adelantando lo que son los deberes, la práctica y todo eso. Recuerden ustedes que todo les califico yo hasta un día antes del día del examen. El día del examen yo ya no reviso nada, ya no miro atrás, ya sigo hacia adelante, ¿verdad? Y las cosas quedan tal y cual como quedaron ahí, ¿no? Entonces,
tienen oportunidad, todavía creo que yo no he calificado, probablemente una semana antes del examen califique todo de golpe, ¿verdad? Y hoy ustedes podrán observar los temas de las prácticas, ¿no? Con respecto a la asistencia, revisen su asistencia porque creo que yo he estado trabajando en eso allí y algunos ya tienen alguna falta. Entonces, no se vayan a confiar que todo está bien. Recuerden que en el tema de la asistencia, esta asistencia de aquí, si ustedes no asisten, se la deja pendiente, pero yo después entro y como ya ustedes no marcaron el día que correspondió, yo les pongo allí falta y entonces se actualiza su porcentaje. Entonces, no se confíen si tienen allí el 100% de asistencia, porque yo tengo que entrar allí, actualizar que efectivamente sí asistieron para que se pueda grabar. Bien, dicho esto, déjenme ver dónde nos quedamos ayer. Dice que nos quedamos en la diapositiva 44. Entonces vamos a ver la diapositiva 44. Creo que hoy día nos tocaba la instalación de algo, si no me equivoco. Déjenme ir abriendo nuestra aula virtual, perdón, nuestra máquina virtual. Ahí estoy encendiendo el Linux. Recuerden ustedes que aquí la máquina, como estoy grabando la clase anterior, esto me consume recursos y entonces va a estar un poquito más lenta mi máquina, ¿no? Son cosas que pasan. Ya, según yo, el día de ayer nos quedamos ya en este nuevo tema que es la administración de paquetes. Entonces vamos a ver qué es eso de los paquetes, ¿no? Entonces dice aquí que con Linux no es habitual disponer de software proporcionado con un programa de instalación interactivo. O sea, aquí nosotros no solemos instalar así con el programa que dice install y que se graba todo como nos ocurre en Windows. En Windows nos llega un archivo install, nosotros presionamos doble clic y comienza a instalarse, ¿no? Entonces, eso ocurre en Windows, pero en Linux eso no es muy común. 155. Ya, en Linux es más habitual disponer de herramientas de actualizaciones en forma de paquete, ¿no? Entonces, aquí en Linux, cuando queremos actualizar algo, tenemos que instalar lo que son los denominados paquetes, ¿no? Un paquete, dice, es un archivo que contiene el producto que se va a instalar y también unas reglas que restringen ese producto. Por ahí tengo una hormiguita. Ya, entonces aquí los paquetes tienen el programa que se va a instalar, así como el archivo install, pero también contiene las reglas. Según el contenido, atrapé la hormiguita ahí. Ya, según el contenido y su tamaño, los paquetes pueden ser imponentes, o sea, es decir, muy grandes, ¿verdad? Y pueden contener sus módulos y sus núcleos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces aquí tenemos un esquema de un paquete, ¿verdad? Aquí tenemos las reglas que pueden ser varias reglas. Entonces tenemos gestión de dependencias. Entonces esto quiere decir que solo se va a poder instalar el producto si los productos que el mismo utiliza ya están presentes, es decir, tiene una dependencia. Para poder instalar este producto, el producto el cual necesitan que ya esté previamente instalado, tiene que estar instalado, ¿sí?
En Windows, generalmente el mismo instalador trae sus propias librerías. Aquí, para poder trabajar, los productos previos tienen que estar instalados para que se pueda instalar este paquete. De lo contrario, el paquete no se instala, ¿no? Dice preinstalación, se debe prever acciones antes de poder instalar el producto, cambiar derechos, crear directorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un trabajo de preinstalación donde se deben de dar los permisos que requieren la instalación del producto, crear el directorio que requiere para que esté el terreno listo antes de instalar. Y tenemos post instalación, entonces aquí se debe prever las acciones después de la instalación del producto. Estos son como por ejemplo parámetros, archivos de configuración, compilación anexa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos gestión de dependencias, es decir, se verifica que existan los productos que se requieren para poder instalar, preinstalación, preparación del terreno para la instalación, postinstalación, preparación de los archivos de configuración para que el producto que se instaló funcione bien, ¿no? Entonces, este es el esquema de un típico paquete con sus reglas. Bien, formato de los paquetes, ¿no? Entonces, la mayoría de los paquetes vienen por el tipo de distribución que se está utilizando. En las distribuciones del tipo Red Hat, SUSE y las que son derivadas, como pueden ser CentOS, Fedora, OpenSUSE, ¿verdad? El formato del paquete por defecto es el RPM, ¿verdad? El RPM viene de sus siglas Red Hat Package Manager, ¿no? Entonces, como son paquetes del formato tipo Red Hat, ¿verdad? Entonces, se conocen como RPM y las distribuciones basadas, ¿verdad? En Red Hat las soportan. Y luego tenemos otro tipo de paquetes que son basados en Debian, ¿verdad? Y sus derivados, como podrían ser Ubuntu. Entonces aquí el formato del paquete es DPKG, ¿verdad? Que viene del acrónimo de Debian Package. Entonces son paquetes de Debian, ¿no? Además dice, se diferencian por el formato, por las herramientas que utilizan. Entonces tenemos principalmente los RPM, paquetes basados en Red Hat, y los DPKG, que son paquetes basados en Debian. Bien, los paquetes basados en RPM, o sea, en Red Hat, ¿verdad? Utilizan el gestor RPM, ¿verdad? Este es un gestor de paquetes que fue desarrollado por Red Hat y que ha sido adoptado por muchas otras distribuciones. Y este paquete aquí simplifica mucho el trabajo de la distribución, la instalación, la actualización y la supresión de programas, ¿no? Entonces, un paquete que nos ofrece todas estas características. Dice que se basa en los comandos RPG, una base de datos local y paquetes en formatos RPM, ¿verdad? Entonces, estos paquetes tienen la extensión RPM, entonces ahí sabemos que son paquetes de instalación del tipo Red Hat, ¿no? Ya, y esto hay que tener en cuenta, una base local y paquetes en formato RPM, ¿no? La base de datos está ubicada en Barlic RPM, ¿verdad? Y contiene toda la información correspondiente a los programas instalados, sus versiones, sus archivos, sus derechos y sus dependencias. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar un ratito en nuestra sección. Y nos vamos a ir al var library RPM. Entonces vamos a cambiarnos al directorio var. Tenemos que poner la ruta absoluta. Ya, ahí estamos en el directorio var, ¿verdad? Y nos vamos a ir al library, me parece que decía. Nos vamos al library, ¿verdad? Y nos vamos a RPM. Entonces, ahí estamos. Y ahí tenemos unos directorios. Y cada uno de estos directorios tiene ciertos productos, parece, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay base de datos. Aquí están los paquetes. Ahí están los proveedores. Entonces, en este directorio RPM está la información la información local, ¿verdad? De los instaladores. Esta es una información local. Ya. Sigamos entonces. Ya, entonces dice que aquí está ubicada la base de datos. De hecho, sí, efectivamente aquí está la base names. Entonces ahí está la base de datos de la información correspondiente a los programas instalados, las versiones, archivos, derechos y dependencias. O sea, allí
toda esta estructura de archivos que está allí nos va a permitir manipular el RPM, ¿no? Dice, a no ser que se produzca un grave error, no se debe modificar nunca esta base de datos y hay que utilizar herramientas RPM. Es decir, nosotros como usuarios o administradores no manipulamos directamente esta estructura de directorios y su contenido, sino que lo hacemos a través del programa RPM, ¿verdad? Este programa es el que nos va a permitir manipular esa base de datos. Nunca lo hacemos directamente. Seamos expertos en el tema, yo personalmente no lo soy, así que no pienso tocar esa base de datos. Ya, nomenclatura. Dice, los programas se facilitan en un formato de paquete, en formato RPM, ¿verdad? Y tienen una nomenclatura que se respeta, ¿no? Entonces, la nomenclatura comienza con el nombre del paquete, la versión, la edición, la arquitectura y el punto RPM, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un paquete de PHP, ahí tenemos la versión que es la 5.4, ¿verdad? La edición de la 1642, ¿verdad? La arquitectura es la EL7.x86, ¿verdad? Creo que esta es parte de la edición. La arquitectura es x86 raya 64, es decir, para procesadores Intel de 64 bits, y punto .rpm para saber que es un paquete del tipo RPM. Entonces, este sería el nombre de un archivo de instalación de paquete, ¿no? Entonces, este sería el nombre del paquete. Bien, instalación, actualización y eliminación. Para instalar un paquete con RPM tenemos que utilizar el parámetro "-i". El parámetro "-i" corresponde a instalación. Entonces ponemos el comando rpm, ¿verdad? El parámetro "-i" y el argumento que es el nombre del archivo de instalación, que en este caso es php.54.16-42.l7.x86-64.rpm, ¿no? Entonces el nombre del archivo de instalación. Aquí dice que es posible el uso de comodines, entonces nosotros pudiéramos llamar al comando rpm "-i *.rpm", es decir, que estaríamos indicando que se instalen todos los instaladores, ¿verdad? Del tipo rpm, ¿no? Entonces yo creo que no les recomendaría esa opción por el momento. También podemos utilizar los parámetros "-b". El "-b" sería para que nos dé una instalación verbalizada, es decir, que nos muestre por pantalla los paquetes que se van instalando durante la instalación. El "-h" sería para visualizar caracteres que nos indican el progreso en la instalación. Aquí se arma una especie de barra de progreso, ¿verdad? Con el signo del gato que le llaman a ustedes, o de numeral. Entonces se puede ir viendo como una especie de barra de progreso en la instalación. Pero para que la instalación funcione tienen que estar solucionadas las dependencias. Recuerden ustedes que los paquetes de RPM tienen unas reglas. Entonces tiene que cumplir las dependencias, es decir, los programas que tienen que estar previamente instalados para poder instalarse, ¿no? Cuando en este caso no se trata de una instalación, sino de una actualización, podemos utilizar el formato "-u", ¿no? El formato "-u" va a realizar la instalación de un producto a una versión superior desde un paquete que se realiza con este parámetro, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos actualizar software con el comando "-u". Cuando se hace una actualización, todos los archivos con la nueva versión, ¿verdad? Se van a actualizar, o sea, con los archivos de la nueva versión, y los archivos de la versión superior se suprimen o son sustituidos por los nuevos. Es decir, que la versión anterior se elimina y simplemente queda la nueva versión. Los archivos antiguos, ¿verdad? De configuración con la extensión los archivos antiguos de configuración se salvan, ¿verdad? Se guardan con la extensión RPM6, ¿no? Para indicar que son archivos de configuración, pero que se han salvado, o sea que ya no están activos. Si el paquete no está instalado, la actualización asume el papel de instalación. Entonces, si yo pongo el "-u" y no existe previamente el paquete instalado, asume que es una instalación nueva. Si
existe en la instalación anterior, entonces lo que se hace es que se actualiza, ¿no? Entonces el formato sería RPM -U para hacer la actualización, -B para ver el contenido de los paquetes que se están actualizando, -H, ¿verdad? Para ver la barra de progreso y va el nombre del paquete que se va a actualizar. Entonces, esta sería la instalación de un paquete. Aquí ustedes pueden ver en esta pequeña pantallita aquí, estamos viendo una terminal o consola. En esta terminal o consola se hace una lista, parece con un escritorio, y aquí se encuentra un paquete de instalación del software Birthday, ¿verdad? Y lo que se hace es que se llama el comando RPM, ¿verdad? -I, -H, -B. Entonces es una instalación de quién? De el paquete de instalación de Birthday, ¿verdad? Versión 1.1. Y ahí entonces se comienza a instalar. Entonces aquí ustedes pueden ver que se está preparando, hay una barra de progreso y luego comienza la instalación y también hay una barra de progreso y finalmente termina la instalación. Entonces esto fue la instalación de un paquete. Ya, dice, también se puede utilizar el parámetro "-F", pero si el paquete no está instalado, se instalará durante la actualización, ¿verdad? Entonces se puede utilizar el "-F", al contrario de "-U". Ya, el "-F" lo que hace es que se instala, si el paquete está instalado, se instala la actualización, pero si el paquete no está instalado, no se instala. ¿Sí? Entonces el "-F" es como para que no se instale innecesariamente. ¿Sí? El "-U", si está instalado, se instala, y si no está instalado, se instala. El "-F", si está instalado, se actualiza, y si no está instalado, no hace nada, ¿no? Entonces tienen el parámetro "-F", dependiendo de cuál sea su propósito. Ya, entonces si ustedes hacen un comando RPM de actualización de todo el software y no desean instalar software innecesario, ustedes podrían instalar el "-F" para que solo se actualice lo que está realmente instalado, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Pues ponen el comando RPM -F -B -H asterisco RPM, y entonces aquí lo que se hace es que se actualizan todos los paquetes de software, pero solo los instalados. Y cuando ustedes quieren eliminar un paquete que se ha instalado, entonces eso se hace con el parámetro "-C". El parámetro "-C" desinstala, pero aquí se va a tener que pasar como parámetro o como argumento el nombre del paquete y no el nombre del archivo del paquete, ¿no? Entonces aquí, cuando yo quiero eliminar algo, yo no tengo que poner el nombre del paquete, sino el nombre, el nombre del paquete, ¿verdad? No el nombre del archivo del paquete. Entonces yo pongo RPM-G para indicar que es un parámetro de desinstalación y el paquete que quiero desinstalar, que en este caso es PHP, ¿no? Entonces aquí lo desinstalo y se queda eliminado. Bien, también podemos hacer consultas, consultas en la base de datos RPM con el parámetro "-Q", ¿verdad? Seguido de algunas opciones podemos hacer consultas de la base de datos, ¿no? Entonces con el parámetro "-A" dice que lista todos los paquetes instalados. Con el parámetro "-C", ¿verdad? Información general, el resumen del paquete, ¿verdad? Con el parámetro "-L", lista de los archivos instalados. Con el "-F", ¿verdad? Y el nombre, encuentra el paquete que contiene el archivo dado. Con el "-P", dice que, y el nombre, busca el archivo del paquete dado. También podemos utilizar los parámetros "-recurse" para ver las dependencias del paquete, "-provide" para ver los proveedores que proporcionan el paquete, "-script", ¿verdad? Para, dice, ejecutar los scripts en la instalación y la supresión, "-chain loss" para ver el historial del paquete, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo podemos utilizar esto. En este caso estamos utilizando RPM, "-Q" y LP, es decir, el "-Q" era para ver la consulta, el "-I" es para ver la información general,
¿verdad? Menos L para listar los archivos instalados y el menos P para buscar un paquete que en este caso sería el de PHP. ¿Sí? El archivo de instalación de PHP. Verificación de paquetes. Dice, es posible que después de la instalación de un paquete se haya alterado uno o varios archivos instalados, ¿verdad? Como cambios de permiso, de propietario, edición y supresión. Entonces, como la base RPM contiene toda la información necesaria, se puede pedir una comprobación con el parámetro "-b". Entonces, nosotros hacemos un comando RPM "-b" para hacer la verificación. El nombre del paquete es PHP, ¿verdad? Y ahí podemos hacer la verificación del parámetro, ¿no? Entonces aquí dice que un punto significa la etapa de comprobación está ok, ¿verdad? Y si no es así, va a lanzar los siguientes mensajes, que donde dice S, quiere decir que se modificó el tamaño del archivo. 5 es la suma MDB, que ya no corresponde, es decir, MDB es un algoritmo de seguridad. Entonces, si el MDB ya no coincide, quiere decir que algo cambió, o sea que no es el mismo archivo. T es la fecha de modificación, ya no es la misma, ¿verdad? U se modificó el propietario, G se modificó el grupo, L se modificó el vínculo simbólico, M se modificaron los permisos del tipo de archivo, D se modificó el periférico y la C indica que se trata de un archivo de configuración, ¿no? Entonces, más o menos como aquí tenemos en el ejemplo, nosotros no vamos a trabajar tanto con paquetes. Recuerden ustedes que cuando ustedes instalan el entorno gráfico, ustedes pueden manejar los paquetes de manera gráfica. Si esto de aquí les da un poquito de miedo, de dolor de cabeza, todavía tienen el entorno gráfico que, por cierto, deben de instalar. Bien, dependencias, dice. Si usted utiliza las herramientas gráficas que proporciona su distribución, o sea, por ejemplo, el GNOME, estas intentarán resolver las dependencias en su lugar. Es decir, que cuando ustedes utilizan el ambiente gráfico, hay una especie como de ayuda que las dependencias se actualizan o se arreglan automáticamente, ¿no? Entonces aquí dice que el comando RPM no solamente lo hace por defecto, sino que hay herramientas complementarias, o sea, hay unas herramientas adicionales al comando RPM que va a tratar de resolver las dependencias por sí solos. Y hay otras herramientas del tipo frontend como son Jazz, como son APT o como son Joom, que van a permitir resolver las dependencias en su lugar, ¿no? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, la Joom es una herramienta muy utilizada que se utiliza para instalar paquetes. Entonces, ustedes pueden hacer directamente con RPM, pero si no tienen tanta experiencia, pueden utilizar el Joom. Bien, extracción del contenido. Dice, el paquete RPM contiene un archivo en formato CPIO, ¿verdad? Del producto que se va a instalar. Podemos extraer de este archivo el paquete empleando el comando rpm2cpu, ¿verdad? Este es una especie como de WinZip de los paquetes de instalación, ¿verdad? Este es como un RAR, donde los instaladores están embebidos en el archivo. Entonces, con el rp2cpu se puede extraer el archivo de instalación. Bien, esto aquí sale por una salida estándar. Dice, la ventaja es que podemos encadenar con un comando de extracción o de control de contenido, ¿no? Entonces, aquí veamos un poquito lo que está en esta pantalla. No sé si ustedes lo logren apreciar porque está un poco chica. Aquí se hace referencia al comando rpm2cpu, ¿verdad? Y aquí se manda como argumento el archivo de instalación de PHP. Y esa salida se manda, ¿verdad?, al archivo php.cpu, ¿no? Después se hace un file del php.cpu y allí nos dice el tipo de archivo, que es un archivo ASCII, ¿verdad? Y luego de eso de aquí se hace un RP, o sea, vuelve a ser un rpm2cpu del mismo archivo y ahora la salida la envía a un archivo CPU y utiliza, bueno, ahí se utilizan unos parámetros, ¿verdad? Ahí se generan unos bloques de salida. Luego se utiliza un mkdir test, se crea un directorio de prueba, luego se cambia ese directorio y luego hace nuevamente un rp2
CPU, ¿verdad? Del archivo que está arriba, ¿verdad? Y se lo bota a un archivo CPU con unos parámetros, ¿no? Entonces, si se hace un list, ¿verdad? De ese directorio test, vemos que se ha creado unos directorios etc, usr y unvar, que son, digamos que los archivos de instalación del paquete, ¿no? Entonces, de esta manera, con el rp2 CPU, se puede extraer directamente el archivo de instalación, ¿sí? Pero, como ustedes ven, no es tan amigable, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes deseen utilizar otro método. Bien, y eso nos lleva a tocar el tema de Joom, ¿verdad? Entonces, Joom dice que se utiliza para trabajar con los archivos RPM, ¿verdad? Lo que apt es para los archivos de PKG, ¿no? Entonces, ahorita apt es un aplicativo para los archivos de instalación de Debian, ¿verdad? Entonces, Joom es un programa de gestión para los archivos RPM, ¿no? Entonces, esta, como les decía, es una herramienta que les va a permitir instalar los paquetes de una manera un poco más transparente para ustedes los usuarios. Joom dice que se utiliza principalmente en las distribuciones de Red Hat, pero también se puede utilizar en cualquier distribución del tipo RPM si los repositorios asociados lo soportan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en CentOS que estamos utilizando soporta Joom y soporta el formato RPM. Dice que recupera los paquetes dentro de los repositorios y gestiona las dependencias en lugar de usted. Es decir, que nosotros no tenemos que lidiar con las dependencias, que podría ser un poco engorroso, especialmente si no tenemos experiencia. Bien, tenemos list, que sirve para listar los paquetes. Dice que el parámetro list permite listar los paquetes. Todos se listan por defecto. Se puede presentar una lista de paquetes o facilitar caracteres comodines. Hay varias opciones para eso, ¿no? Entonces podemos utilizar la opción ALL, que este es el caso por defecto, y se van a listar primero los paquetes instalados y luego los disponibles para la instalación. O sea, se van a listar todos los paquetes. Available, ¿verdad? Aquí se listan los paquetes disponibles para la instalación. Updates, aquí se listan los paquetes que se pueden actualizar. Installed, se listan los paquetes ya actualizados. Obsoletes, se listan los paquetes del sistema obsoletos debido a que ya existen versiones superiores. Recent, entonces aquí se van a listar los paquetes añadidos últimamente en el repositorio. Y report list, aquí se van a listar los repositorios configurados en el joom.config o en el joom.repos.d, ¿no? Entonces, este report list es importante porque se recuerdan ustedes que anteriormente mencionamos que existía un repositorio local, ¿verdad? Una base de datos local. Entonces, nosotros los paquetes instaladores los podemos tener de manera local. De hecho, cuando nosotros bajamos nuestro paquete instalador, nuestro ISO, y bajamos la versión completa de DVD, la mayoría de los programas ya están embebidos allí. Entonces los podemos extraer de allí, podemos instalarlos desde allí. Sin embargo, si ha pasado algún tiempo y ya estamos un poco desactualizados, podemos nosotros buscar paquetes de instalaciones en unos sitios, ¿verdad? Unos sitios conocidos como repositorios que están fuera de la máquina local. Entonces vamos hacia el internet y desde allá los traemos. Y para poder encontrar estos sitios están guardados en archivos de configuraciones como son el repo list, ¿no? Entonces en el repo list vamos a tener todos esos sitios donde podemos conseguir instaladores. Bien, dice que el siguiente comando dice que va a listar los núcleos disponibles. Entonces aquí vamos a utilizar el comando joomlist, ¿verdad? Para ver la lista available de los kernel, ¿verdad? Y tiene kernel /*. Entonces aquí va a salir la lista de los paquetes disponibles para hacer update, ¿no? Entonces aquí nos aparece la lista de todos los kernel. Dice, este comando siempre va a proporcionar las últimas versiones disponibles de los repositorios. El repositorio es una fuente de datos o servidores donde se alojan las aplicaciones para este sistema. Vamos a ver. Yo les comento que casi no trabajo mucho con el Joom, pero vamos a probar a ver si este comando aquí no funciona, ¿no? Entonces, aquí dice, vamos a limpiar nuestra pantallita, vamos a hacer el Joom, ¿verdad? Joom list, ¿verdad? Era kernel.
kernel asterisco, déjenme ver si no me falta nada más. Unlist kernel asterisco, ya me faltó el parámetro available para ver cuáles están disponibles. Available, ya. Available, déjenme ver si lo escribí bien. Available, a ver, available. No lo escribí bien. Ya, ahí creo que lo escribí bien. Ya, y aquí lleva lleva un slash, ¿no? Voy a probarlo así, pero no estoy muy seguro si funciona. Entonces voy a probar a ver qué sale. Entonces ahí estamos viendo. Y dice que no se puede resolver este host, ¿verdad? Error desconocido. Ya. Ya nos salió un error desconocido. Dice que no se puede conectar a mirrorlist CentOS.org, que es originalmente donde nos descargamos los instaladores. ¿Alguien me podría decir, por un punto de actuación en clase, alguien me podría decir qué es lo que pasó? ¿Alguien me puede indicar qué es lo que pasó? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros instalamos nuestros CentOS y no le hemos configurado nada. Entonces ahorita estoy utilizando un comando que se conecta a un repositorio externo y nosotros no hemos configurado la tarjeta de red, ¿sí? Por lo tanto, como no tenemos tarjeta de red configurada, no tenemos acceso a internet y por lo tanto no me puedo conectar a un repositorio externo, ¿no? Entonces, por eso falló el YUT. Y ahí ya no se puede activar el internet. Sí lo podemos activar, pero ese es un proceso y de hecho es una tarea que ustedes tienen que hacer. Déjenme ver, yo iba a tratar con los paquetes, pero creo que por este tema del internet voy a tener, ya recuerdo, yo me salté la instalación de la tarjeta de red, ya recuerdo por qué no debí saltar. Bien, déjenme terminar con este tema y luego vamos con el tema de la tarjeta de red y de ahí vamos con el tema de los instaladores, ¿no? Son dos tareas que ustedes van a tener que realizar en público. Ya, el tema este del instalador es un poco largo. No sé si, yo creo que sí nos da el tiempo. Yo creo que sí nos da el tiempo. Ya, vamos a ver qué podemos hacer. Es que mi programa de estudio, déjenme ver qué sigue más adelante. Buscar, suprimir un paquete, el VI, ¿verdad? Aquí tenemos comandos del VI, eso vamos a ver más adelante. Administración de procesos, ya. Entonces yo creo que es el momento de instalar la tarjeta de red, porque no veo, sí, no veo cuál es el momento oportuno, entonces ahorita me parece el momento oportuno para instalar la tarjeta de red. Entonces, aquí, ¿verdad? Nuestro punto número 3 era configurar la tarjeta de red. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en el CentOS, ¿verdad? Y vamos a configurar la tarjeta de red para que no nos pase esto en otras ocasiones. Nosotros cuando configuramos el CentOS en la máquina virtual,
le pusimos modo promiscuo, entonces esa era una primera parte. Está bloqueado su edición, abre una copia de solo lectura. Ya, es que recién se abrió, parece que... Aquí estamos. Ya, entonces miren, vamos ahorita a configurar la red, ¿no? Entonces dice, el primer paso que vamos a ver es, vamos a ver las interfaces y para eso vamos a utilizar el comando IP, link show, ¿no? Entonces vamos a utilizar este comando y vamos a ver las interfaces, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, vamos a hacer un clear. Ya aquí estamos en el directorio RPM, vamos a salirnos de aquí, vamos a irnos al raíz, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un IP. Aquí vamos a hacer un IP link show, ¿no? Entonces, vamos a hacer el IP link show. Y este comando IP link show lo que nos va a mostrar son las interfaces de red. Entonces ahí vemos que tenemos dos interfaces de red. Tenemos la primera interfase que dice que se llama look back hook lower hook. Es la interfase por default y dice que contiene, parece con unas direcciones 00000. Y de ahí tenemos una interfase 2 que es la MP0S3. Esta es la de Broadcast, Multicast, Up y Lower Up. Esta interfase que tenemos allí es la interfase que nos interesa y allí tiene su dirección física, parece que aquí está ahí, ¿no? Entonces, tiene su dirección física. Ya, entonces ahí estamos viendo las interfaces que poseemos. Tenemos la interfase número 1, ¿verdad? La de look. Y tenemos la interfase MP0S3, ¿no? Que es la que nos interesa, que esa sería la interfase de red, ¿no? Entonces ya sabemos que sí tenemos una interfase de red. Veamos qué prosigue. Bien, dice que también podemos ver la información de todas las interfaces si ponemos IPA, ¿no? Entonces con IPA vamos a ver todas las interfaces, vamos a hacer IPA. Ahí estamos viendo, ahí tenemos la interfaz 1, ¿verdad? La interfaz 1 de loop utiliza la dirección 127.0.0.1. Esta dirección es la dirección local. Si yo le hago ping, ¿verdad? Esta dirección de aquí sirve para probar la interfaz de red. Cuando yo hago ping a una máquina, ustedes quieren saber si la tarjeta de red vale o no vale, ustedes le hacen ping a la 127.0.0.1, ¿verdad? Y si reciben respuesta, como en este momento ustedes ven que estoy recibiendo respuesta, estoy recibiendo 64 bits desde esta dirección IP, ¿verdad? Y aquí están los tiempos de respuesta que son prácticamente menores a los microsegundos. Entonces quiere decir que esta interfaz de aquí sí está funcionando porque sí recibo respuesta, ¿no? Para salir de esa interfase ustedes presionan control C, interrumpen el programa ping, ¿no? Entonces el ping lo que hace es que toca la puerta de una interfaz de red y la interfaz de red le contesta, ¿sí? El ping lo que hace le dice, oye, ¿estás allí? Tac, 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 ¿estás allí? Y la interfaz de red le responde con una respuesta que le dice, sí, aquí estoy, ¿no? Y entonces aquí está, que está respondiendo 64 bits desde esta dirección, ¿verdad? Aquí está la secuencia de los paquetes, aquí está el tiempo que se demora, y en todo caso estas respuestas tienen que ser cortas porque estoy tocando la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, esto es como para saber si la puerta de mi casa está funcionando. Bien, entonces vuelvo a hacer el ping A para ver las interfaces. Ahí ustedes están viendo las interfaces. Ya probamos la de loop. Y por acá tenemos la segunda interfase, que esta es la MP0S3. Esta interfase aquí es para las redes de afuera. O sea, la primera es como abrir la puerta de mi casa y la segunda es como abrir la puerta de la calle. ¿Sí? Entonces, la puerta de la calle, si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo configurado
solamente tengo la MAC address, ¿verdad? No tengo configurado una dirección IP. ¿Sí se dan cuenta? Acá sí tengo configurada una dirección IP por default, que es la 127.0.0.1, que es una dirección de prueba para hacer loopback. Es decir, para decirme, oh, ¿yo estoy aquí? Sí, yo estoy aquí. O sea, responderme yo mismo. Nunca salgo de mi mundo, ¿verdad? Pero si yo quiero salir de mi mundo, tengo que utilizar la segunda interfase, la número 2, la MP0S3. Entonces, aquí estoy viendo que no tengo ninguna dirección IP configurada, tan solo tengo mi MAC address, mi dirección física, ¿no? Que está ahí en el hardware, ¿sí? Entonces, eh, ya veo que efectivamente tengo las interfaces. Lo bueno es que tengo las interfaces, es decir, sí tengo una tarjeta de REC y la tarjeta de REC sí está funcionando porque si la tarjeta de REC no funciona, este loop no funcionaría. Bien, regresemos entonces al documento, ¿verdad? Dice que también, si quiero ver eso, también puedo poner IP address, ¿verdad? Entonces dice que este nos serviría para las interfaces. Vamos a probarlo. Entonces, como dicen por allí, hay muchos caminos que llevan a Roma. Entonces, IP address, creo que era así, con doble R. Déjenme ver si no me equivoco. Es con doble D, si me equivoqué. Entonces, IP address, ¿verdad? Pongámoslo. Y efectivamente, allí también veo las dos interfaces. Veo mi dirección de internet de la interfase loop y de la interfase MPC30, pues no tiene ninguna interacción. Simplemente tiene su dirección física, ¿no? Entonces, hemos visto tres comandos que nos permiten revisar las interfaces. Bien, dice aquí que también podemos utilizar el nmclick para comprobar el estado de las interfaces de REC o de CentOS. Con el nmclick podemos poner así nmclick device status, ¿verdad? O también podemos poner nmclick connection show, ¿no? Entonces vamos a probarlo. nmclick, ¿verdad? Era device. Déjame ver si lo escribí bien. Entonces nmclick device status. Yo creo que lo puse en plural. Ya, entonces ahí lo pongo. Y ahí veo que la interfase de loop está habilitada, pero la interfase MPS0 de Ethernet está desconectada, ¿no? Entonces, no está funcionando. Entonces, ahí me doy cuenta que tengo una interfase desconectada, ¿no? También decía por aquí que podíamos utilizar el nmclick connection show. Entonces, vamos a hacer así mismo el nmclick, ¿verdad? Connection, creo que llevaba doble N, déjenme ver. Connection show. Connection show. Esto de aquí ya no lo pueden utilizar ustedes en Termos. En Termos, como no tienen permiso ustedes de administrador, no les va a permitir gestionar las interfaces de red de su teléfono. Entonces en Termos no van a poder hacer esto, ¿no? Aquí ya necesitan la instalación de la máquina virtual, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el nmclick connection show. Y nos está mostrando la conexión, en este caso la interfase MP0S3, que dice que es de tipo internet, pero no nos da mayor dato, ¿no? Entonces, después podemos hacer, cuando ya esté configurado, podemos hacer este comando para ver la diferencia. Ya, entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo el resultado que ya vimos nosotros en pantalla. Y bueno, ahora sí que ya vimos que tenemos dos interfaces que no están activas. Dice que ahora vamos a comprobar el estado de las interfaces de REC en la máquina y vamos a conectar algunas interfaces de la REC. Y para esto necesitamos editar el archivo etc sysconfig network script y ifconfig-mps0, ¿no? Entonces, dice que para esto de aquí, probablemente tenemos que editarlo utilizando el editor VI, ¿no? Entonces, vamos a ver primero
La ruta es un poco larga, pero vamos a irnos allá. Vamos a hacer primero al directorio etc, ¿verdad? ¿Qué más era? etc sysconfig. Entonces en el etc sysconfig. Ya, ahí estamos, etc sysconfig. Dentro de network script. Network, guión bajo, dentro de network scripts. Y tenemos que ver el archivo, ese archivo de ahí, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a cambiar, vamos a hacer un list, y ahí está el archivo que buscamos, está aquí al inicio, es el list.config-m0s3, ¿verdad? Entonces ya estamos allí, entonces dice que lo podemos editar, ¿no? Miren que el directorio de trabajo actual donde me encuentro está en el etc sysconfig /network-script. Entonces estoy allí y el archivo que busco es el archivo que era el isconfig, ¿verdad? Le voy a poner asterisco para que me liste y entonces ahí veo que tengo los dos archivos de las dos interfaces, pero el que me interesa es el de el MP0ST, ¿no? Entonces, esa es la interfase que me interesa. Entonces, veamos, aquí dice que lo tenemos que editar. Para editarlo, vamos a ver un programa que todavía no hemos visto, pero que en este momento lo vamos a utilizar, que es el VI, y vamos a poner VI isconfig. Ya, es ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer VI, que es un editor de texto, del archivo isconfig-mps3, ¿no? Entonces, entramos con el VI, ¿verdad? Y ahí vemos el contenido del archivo. Entonces, ahí estamos en el contenido del archivo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que tenemos que comprobar que el onbook, ¿verdad? Que es igual a no. Y este no significa que cuando el equipo bootee, no arranque la interfaz de red. Y en este caso lo tenemos que cambiar a onbook yes, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Buscamos el onboard. Aquí está, miren, es el último parámetro, dice onboard nos. Entonces, eso lo tenemos que poner ahí, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner la i pequeña para insertar, ¿verdad? Y entonces ahí donde dice no, le vamos a poner yes y vamos a borrar ese no. Entonces, hemos cambiado, ¿verdad? Aquí el onboard que decía no por yes. Es decir, que cuando esta máquina virtual inicialice, la interfaz REC va a inicializar. No sé si ustedes recuerdan que vimos que la interfaz REC no estaba encendida, entonces con esto la vamos a encender. Ya, ahora dice que si vamos a utilizar DHCP, tal vez quisiéramos configurar una IP estática. Entonces, si queremos configurar una IP estática, dice que tenemos que cambiar el parámetro bookproto igual DHCP, y entonces que aquí le tenemos que cambiar a bookproto igual static, ¿no? Entonces, vamos viendo por acá, bookproto, aquí está, bookproto igual a DHCP. Es decir, que va a utilizar una IP dinámica. ¿Sí? Una IP dinámica. Es decir, que un servidor de DHCP va a dar IP dinámica. Yo creo que no tuve una introducción con ustedes en este sentido. No sé si están familiarizados con direcciones de DHCP. Ya, pero en este caso yo le voy a dejar DHCP porque yo sí quiero utilizar una dirección de DHCP. Ya, entonces este parámetro no le voy a cambiar. Pero si ustedes van a utilizar CentOS o una instalación de Linux y van a utilizarla para hacer un servidor, generalmente los servidores tienen direcciones IP fijas, ¿verdad? Entonces aquí tendrían que ustedes tendrían que cambiarle aquí el parámetro a static, ¿verdad? Para que utilice una dirección IP fija, ¿no? En este caso en particular mío, yo no le voy a poner una dirección fija porque yo voy a utilizar una dirección de DHCP directamente, ¿no? Para no complicarme la vida. Pero
cuando ustedes instalen, seguramente, cuando instalen un servidor CentOS o un Linux, muy probablemente ustedes van a necesitar ponerle una dirección IP estática, ¿no? Bien, sigamos viendo por acá. Aquí están los dos cambios, ¿verdad? Y finalmente se sale de aquí, ¿no? Entonces, para salir de aquí, dice que se da escape y se pone WQ y enter, ¿no? Entonces, aquí yo estoy en el insert, le doy el escape, ¿verdad? Presiono los dos puntos, WQ, y aparentemente se guardó el archivo. Recuerden ustedes que tenemos el comando CAC. El comando CAC nos permitía ver el contenido de un archivo. Entonces voy a hacer el CAC, el nombre de este archivo de aquí era el isconfig mp0s3. Entonces ahí le hago el CAC. Con el CAC veo el contenido del archivo y en este caso al ver el contenido del archivo veo que el onboard igual a yes se mantiene. Entonces acabo de verificar que los cambios que hice sí se grabaron. Tienen que tener cuidado. Cuando ustedes trabajen con archivos de configuración y no tienen tanta experiencia, sáquenle un respaldo. Entonces ustedes pueden hacer un copy de este archivo como respaldo, cosa que si se les cambia un parámetro o algo se les daña, no se vaya a perder, ¿no? Yo en este caso no lo hice porque tenía la confianza de que no iba a dañar nada, pero ustedes, para que no se les vaya a dañar el archivo original, sáquenle una copia. ¿Cómo sacan una copia? Ponen copy, ¿verdad? Copy, el archivo original que era el isconfig, ¿verdad? Este de aquí, y lo van a copiar como isconfig. Y le pueden poner punto, yo le suelo poner punto respaldo, punto tmp, ¿no? O a veces le pongo punto all para saber qué es el antiguo, ¿no? Entonces, en este caso correspondería a punto respaldo, ¿no? Entonces, sáquenle, ¿verdad? Una copia. Obviamente yo estoy haciendo las cosas al revés. Esto tuve que haber hecho primero, pero a ustedes yo les recomiendo que saquen una copia. Entonces, cuando ustedes listen todos los isconfigs, voy a poner asterisco, entonces ahí está el archivo de respaldo. Entonces, si se me daña el archivo original, borro el archivo original y le copio el respaldo encima, ¿no? En este caso no es necesario porque yo ya trabajé directamente con el archivo, pero para ustedes sí les recomiendo, en este caso voy a eliminar el archivo de respaldo, voy a listar todos los archivos de respaldo que yo tengo aquí, y veo que solo tengo uno, entonces voy a remover todos los archivos de respaldo, ¿verdad? Que en este caso solo tengo uno. Me pregunta si deseo borrarlo, ¿verdad? Le pongo que sí, y si vuelvo a listar todos los archivos de respaldo, veo que ya no tengo archivos de respaldo. ¿Ya? Bueno, entonces he cambiado, ¿verdad? He cambiado la configuración de mi máquina, ¿no? Entonces, vamos nuevamente al manual a ver qué sigue. Ya, entonces aquí ya guardamos, ¿verdad? Guardamos, si ustedes metieron la pata y cambiaron algunos parámetros y no quieren grabar el archivo, ustedes ponen dos puntos, Q signo de admiración, y de esa manera salen sin guardar, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de VI. Más adelante vamos a ver el uso del VI, así que no se preocupen. Ahorita simplemente estos comandos básicos, ¿no? Bien, dice, ahora que ya hemos activado la interfaz para que se reinicie, tenemos que reiniciar el servicio de CentOS, ¿no? Para reiniciar el servicio de CentOS, podemos utilizar el comando System Control. Entonces podemos hacer System Control Restart Network Service, ¿verdad? O System Control Restart Network, o System Control Status Network Service, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a utilizar el comando. Vamos a hacer un clear aquí para que no esté todo esto sucio. Vamos a hacer el System Control. ¿Sí? Yo, como no uso mucho, déjenme ver si lo estoy escribiendo bien. System Control. Está escribiendo mal. System Control. ¿Verdad? A ver si lo escribí bien. System Control Restart Network Service, ¿no? System Control, la R está aquí de más. System Control Restart
network y era punto service, ¿no? Punto. Ya, entonces voy a reiniciar los servicios de network. Ahí le doy un intro, ¿verdad? Ahí está reiniciando. También puedo directamente hacer un restart de toda la network. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es, dice ahí que hago un system control, ¿verdad? Status, para ver el status de la network. Vamos a ver el status de la network. ¿Qué dice allí? Ya, si se dan cuenta en esta línea de aquí dice activando interfaz en PS0, conexión activa, ¿verdad? Y nos dice que está ok. Es decir que en este caso aparentemente parece que sí hemos logrado levantar la interfaz, ¿no? Entonces, igual podemos haber hecho un restart network para que reinicie todos los servicios de red, ¿verdad? Si no quieren hacer esto, simplemente apagan la máquina virtual y la prenden y de esa manera también lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces aquí lo que dice es que podemos utilizar el System Control Restart Network Service o el System Control Restart Network, ¿verdad? Y hubiera sucedido lo mismo. Este comando de aquí, esta imagen de aquí, creo que es más prudente ponerla acá. Perdón. No, aquí está bien. Ya, también, si no queremos usar el System Control, podemos utilizar otro comando que es el servicio Network Restart, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el Service Network Start. Entonces, vamos a poner aquí Service Network. ¿Ya? Entonces, es varias maneras de hacer lo mismo. Lo que estamos haciendo es reinicializando el servicio de red. Entonces aquí podemos hacer el servicio Network Start. Ya no era necesario porque ya habíamos utilizado el System Control, pero para ponerles de ejemplo, ¿verdad? Lo estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí dice que está reiniciando la red, ¿verdad? Debe salir un mensaje más o menos como este, donde dice que la red está ok. Bien, entonces ahora podemos volver a ver la IPA, ¿verdad? Para ver todas las interfaces, a ver qué ha cambiado. Entonces aquí vemos que la red está ok, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el comando IPA, que es el que utilizamos al inicio. Vamos a ver todas las interfaces de red, a ver cómo están. Y la interfase en PS0 que anteriormente estaba deshabilitada, ahora vemos que ya tiene una dirección internet que es la 192.168.0.19. Es decir, que ya tengo una dirección IP. ¿Por qué tengo una dirección IP si yo no he configurado nada? Porque recuerden ustedes que yo le dejé habilitado el servicio de DHCP, ¿no? Y hay un servidor de DHCP que me dio una dirección automática. Ese servidor es la misma máquina virtual. La máquina virtual tiene instalado un servicio de DHCP donde me da una dirección automática, ¿no? Entonces, fue la máquina virtual, ¿verdad? El VirtualBox quien hace las funciones de DHCP, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo una dirección IP
Y entonces así es más fácil utilizar mi equipo porque ya me dio una dirección dinámica. Esta dirección puede cambiar en la siguiente reboteada, pero yo ya tengo una dirección dinámica, ¿no? Entonces, ya dice que podemos comprobar la ruta utilizando el comando iprouter, ¿verdad? Y veremos que ya nos sale, ¿verdad? Una ruta, ¿no? Entonces vamos a poner iproute, entonces vamos a hacerle caso, iproute, route, ¿verdad? Y ahí vemos que cuando ponemos iProuter dice que los paquetes que yo mande para la red van a salir por la interfase número de IP 192.168.0.1, ¿verdad? Entonces van a salir por esa interfase de allí. Entonces yo ya tengo una salida por la interfase red que ya está habilitada. Bien, ¿qué más? Ya aquí nos indica cómo configurar manualmente la interfase de red, ¿verdad? Entonces aquí nos indica cómo deberían hacer. Aquí entre los parámetros que ustedes tienen que cambiar, si quieren poner una IP fija, ¿verdad? Está el bot proto en static y tienen que adicionar en el archivo de configuración tienen que adicionar la IP address que ustedes quieren que sería fija, ¿verdad? La máscara de la red, que en este caso están sugiriendo 24, y el gateway, que es una dirección de salida por donde van a salir, ¿verdad? Y en este caso el DNS, ¿no? Entonces, este sería el formato para poner una IP fija. Nosotros no lo vamos a hacer, pero lo pueden poner allí, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto ya es innecesario. Este sería el archivo para configurar la red. Ya lo hemos terminado, entonces ya está configurada la red. ¿Cómo vamos a comprobar si esto nos sirve o no nos sirve? Porque voy a utilizar el comando ping. El comando ping es como que el que dice, toca la puerta de un host y le dice, hola, ¿estás allí? Y en este caso yo voy a tocar la puerta del equipo, ¿verdad? 8.8.8.8.8, que es un DNS de Google, ¿no? Toco la puerta de Google y veo que el servidor 8.8.8.8 me está respondiendo con unos tiempos de respuesta que son externos, es decir, que estoy saliendo al internet, ¿no? En este momento yo tengo salida al internet porque el servidor de HCP me dio una IP, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, yo había configurado la tarjeta de red de modo promiscuo, es decir, que mi interfase de red de mi máquina local se conecta con la interfase de red de mi máquina física, ¿verdad? Y por lo tanto, los paquetes del uno y del otro se cambian entre redes y mi máquina física tiene internet, ¿verdad? Se conecta a la red en este caso de Claro, que yo utilizo aquí el router de Claro, y se conecta a través de esa red y por eso es que yo tengo ahorita internet, ¿no? Si yo quiero hacer una prueba un poco más ácida, puedo hacer un ping, ¿verdad? Puedo hacer un ping a www.google.com, ¿verdad? Y ahí veo que estoy recibiendo respuesta de un equipo, ¿verdad? Que es el equipo de Google, que está obviamente fuera de mi red, ¿no? Entonces, en estos momentos yo ya tengo salida a internet. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué creen? Ustedes van a tener que hacer esto mismo. Ya les voy a subir el documento de la configuración de la red y la tarea que ustedes tienen que entrar en grupo, van a tener que configurar la tarjeta de red de su servidor. ¿Preguntas, jóvenes? No, pero Ya. Entonces, como ya tenemos tarjeta de red y ya tenemos salida al internet, entonces ya podemos ahora sí utilizar donde nos quedamos, el comando de yum, ¿no? Pero antes de eso, yo quería que ustedes tengan claro el esquema, ¿no? Les voy a hacer el esquema general. El esquema general es que yo tengo aquí una máquina, una computadora. Como no puedo dibujar una portable, voy a dibujar la computadora así, feíta, tipo vieja, ¿verdad? Tipo
PC antigua, ¿no? Entonces aquí está esta PC antigua, ¿verdad? Y resulta que esta máquina quiere conectarse a un servidor. Aquí hay un server, digamos que sea Google, ¿ya? Yo quiero conectarme a Google porque, no sé, ahí tengo mi correo. Y para ir allí, pues, tengo que pasar por una cosa, la voy a poner así, como no tengo nubecita, ¿verdad? Como no tengo nubecita, le voy a poner esa cosa allí y esta aquí va a ser el internet. ¿Ya? Entonces, para que mi máquina se pase otra vez y llegue a Google, ¿verdad? En el internet, ¿verdad? Las máquinas tienen que estar identificadas. ¿Y cómo se identifican las máquinas? Las máquinas se identifican con una IP. Entonces necesitan una dirección IP. ¿Sí? Porque como hay muchas máquinas en el mundo, entonces para que una máquina no se confunda con otra máquina, tiene que tener un número de identificación único y en este caso es la dirección IP, ¿verdad? Y entonces con esa dirección IP, que generalmente es una dirección IP, y para poder navegar en el Internet, la dirección IP tiene que cumplir otro parámetro que es pública. Una dirección IP pública es una dirección IP única que solamente tiene una máquina y solo una máquina en el Internet. Entonces, con esta máquina, porque tiene una dirección IP pública, pues yo me puedo meter al Internet, ¿verdad? Déjeme ponerle la otra flechita mejor. Yo me puedo meter al Internet, ¿verdad? Y a través del Internet puedo llegar al servidor de Google, ¿no? Obviamente el servidor de Google también tiene su propia dirección IP pública. Y de esa manera, pues nos conectamos a través del Internet y todo el mundo que está por allí no se confunde porque dicen, este paquetito que va viajando por allí en el Internet, ¿verdad? Este paquetito de aquí, este paquete de información, ese paquete de información que va viajando por aquí, ¿verdad? Resulta que ese paquete le pertenece a esta PC de aquí porque ese paquete va, digamos así, va firmado. No puedo modificar, ya, ahí está. Ese paquete de allí, ¿verdad? Va dirigido para esta PC porque tiene su dirección propia, ¿no? Ya, entonces el paquete de información no se pierde en este gran mundo de la información porque se llega a través de la dirección IP. Entonces, y esta máquina sabe que quiere conversar con esta porque conoce su IP pública, ¿no? ¿Sí? Entonces, así funciona el Internet. Eh, pero resulta que nosotros, ¿verdad? Como no hay muchas direcciones IP, como no hay muchas direcciones IP en el mundo, entonces resulta que la mayoría de las empresas no tienen direcciones IP para el mundo, porque estas son direcciones IP públicas, estáticas, ¿verdad? Fijas, que no las puede cambiar nadie. Siempre va a ser esta la misma dirección IP y siempre va a ser esta la misma dirección IP, ¿verdad? Y por eso se escribe, existen rutas para llegar a estas direcciones y esas rutas se basan en las direcciones IP estáticas. Resulta que las direcciones IP no es que yo le pongo cualquier dirección, sino que hay un proveedor de Internet, ¿verdad? Que es el que me da esa dirección IP, ¿no? Entonces, el proveedor de Internet se encarga de darme esa dirección IP, ¿no? Entonces, yo no salgo así directamente desde mi casa, o sería muy raro que yo salga directamente desde mi casa,
sino que yo me voy al proveedor de internet que me dio la dirección IP, ¿verdad? Y de esta manera yo salgo al internet a través de mi proveedor de internet, ¿no? En este caso mi proveedor de internet es Claro. Y yo no me conecto directamente al proveedor de internet, sino que yo no me conecto directamente al proveedor de internet, sino que utilizo un aparatito local, ¿verdad? Que se llama un router. Y este router es el que realmente tiene, la IP pública, ¿verdad? Entonces, el router tiene la IP pública. ¿Verdad? Y el router lo que me da a mí, me permite conectarme a mí, pero el router a mí me da una IP dinámica. Entonces, yo no tengo una IP pública, sino que yo tengo una IP dinámica. Ya, entonces el router tiene la IP pública, ¿verdad? El router se conecta al proveedor de internet, el proveedor de internet me manda al internet, en el internet con mi dirección pública yo llego al servidor de Google que tiene que tener más o menos una infraestructura igual, ¿no? Entonces yo utilizo una IP dinámica. Y utilizo una IP dinámica porque ese router, ¿verdad? Viene con una cosa que se llama un servicio de DHCP, ¿verdad? Entonces, ese router trae un servicio de DHCP allí incorporado y el servicio de DHCP lo que hace es que permite que varios equipos se conecten a este router, en este caso mi teléfono, otras portables, otros equipos, hasta la televisión se conecta allí y a cada una les da una dirección dinámica, ¿sí? No una dirección física, es una dirección dinámica. Tiene una lista de direcciones y dice, a ver, ¿quién se conectó primero? Tú, entonces te toca la 1, y ¿quién se conectó segundo? Ah, a ti te toca la 2, y así, ¿no? Entonces, esas direcciones pueden cambiar. Por eso se llaman dinámicas porque cambian, ¿no? Y para eso dan un servicio de DHCP, ¿no? Entonces, este servidor de aquí me da una dirección dinámica, ¿verdad? Entonces yo con esa dirección dinámica me conecto mediante el router hacia el proveedor, hacia el internet y llego a Google. Hasta ahí, entonces está bonito, ¿no? Entonces, y las direcciones IP públicas son limitadas, ¿verdad? Existe un número limitado, de hecho dicen que ya no hay, y por eso existe lo que se conoce como la nueva Internet, que está basada en los protocolos de TCP/IP versión 6. ¿Sí? La que nosotros utilizamos y utilizamos en la mayoría de los países es la 4, pero probablemente a ustedes ya les toca utilizar la versión 6 porque es la nueva versión del Internet que supuestamente soporta hasta el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, y esto es porque la 4 se quedó corta de direcciones, hay mucha demanda de direcciones y hay pocas, ¿no? Entonces, las direcciones públicas se pagan y son limitadas, pero usted casa adentro puede instalar un servicio de HCP y puede instalar direcciones dinámicas que no importa que se repitan. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? No, profe. No. Este acá se conoce también como ISP, ¿no? Entonces el ISP es el proveedor de Internet. Bien, bueno, y siguiendo nuestra configuración, nosotros en nuestra PC tenemos una capa de software. En nuestra PC nosotros tenemos una capa de software que es la máquina virtual, el VirtualBox.
Y el VirtualBox crea dentro de sí una máquina virtual, ¿verdad? Que es un Linux. ¿Sí? Entonces, el VirtualBox crea una máquina virtual que es un Linux, ¿no? Y nosotros habíamos hecho que en la configuración del VirtualBox, habíamos hecho que la interfase red, habíamos hecho que la interfase de red de la máquina virtual se conecte, no sé aquí qué línea utilizar. Bueno, habíamos hecho que la máquina virtual de red se conecte con la interfase déjenme ponerlo más arribita ya. Porque ahí se me está haciendo un poquito. Ya. La interfase de red física de la máquina, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hicimos un modo promiscuo del VirtualBox? Se conecte directamente con la interfase de red del VirtualBox de Linux. Entonces, todos los paquetes que me generen Linux se van a ir a la interfase de red física, y la interfase de red física tiene acceso a internet a través del router, ¿verdad? Y por eso puede llegar a Google, ¿no? Pero nosotros utilizamos un servicio de DHCP. Resulta que ese servicio de DHCP, déjenme ver qué dirección nos dio. Oh, IPA. Ya, resulta que nos dio la 192.168.19, ¿verdad? Si yo me voy aquí al CMD, miren, aquí voy a hacer un ipconfig, ¿verdad? Este ipconfig me permite ver la configuración de mi máquina local. En mi máquina local, con el ipconfig que abrí en esa consola de DOS, veo que tengo una interfaz, no, estoy saliendo por el Wi-Fi de manera inalámbrica, y yo tengo la dirección 192.168.0.10. Esto es por DHCP y me lo dio el router de Claro. Entonces, esta es mi dirección, ¿verdad? Y ese mismo DHCP, como los paquetes de mi red, ¿verdad? Los paquetes de mi Linux, ¿verdad? La interfase red se conecta con la red, en este caso inalámbrica. Entonces el DHCP de Claro, ¿verdad? Le dio una red, que si ustedes se dan cuenta, le dio una red, ¿verdad? Con una máscara, bueno, la máscara es de 24. Y ya, entonces le dio la misma red, ¿verdad? Le dio la misma red, ¿verdad? Que le da acá. Si yo voy a hacer un tracer, perdón, voy a hacer acá un tracer para ver por dónde salgo a Google, al 8.8. El tracer es un comando que me permite ver por qué routers se va al equipo. Entonces aquí hago un tracer del 8.8 y por acá voy a hacer un tracer también en el Linux. Acá se llama tracer pack, si no me equivoco. Ya, entonces miren, aquí estoy saliendo en el Linux, estoy saliendo por algunos gateways y finalmente dice que salgo por el 172.20.18.110. Veamos acá en DOS.
En DOS salgo por el 162.20.18.110. Miren, salgo por el mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estoy saliendo por el mismo distribuidor de internet y de hecho estoy haciendo los mismos saltos que hago por acá en Linux, que hago por acá en DOS, ¿no? Entonces, estoy saliendo prácticamente por el mismo. Ahora, por acá salgo por mi gateway, que en este caso este es el router de Claro, y luego salgo por un segundo de gateway antes de alcanzar la dirección, y por acá salgo por dos gateways, ¿verdad? Uno de estos debe ser el de Claro, otro puede ser el de la máquina virtual, y de esa manera estoy llegando al internet. No sé si vieron lo que estaba haciendo porque creo que estábamos en el escritorio compartido. Sí, déjenme ver si lo pudieron ver. Ya, miren, aquí esto es lo que dice en Linux. En Linux dice un IPA, ¿verdad? Para que ustedes vean la dirección que me dio, que es la 192.168.19.0.19, ¿verdad? Y en DOS hice un ipconfig para ver la dirección. Y aquí ustedes pueden ver la dirección del Wi-Fi, que es la 192.168.0.10. Prácticamente estoy en la misma red, es decir, que fue el fue el DHCP del router de Claro que me dio la dirección de DHCP. Y luego hice un tracer a este gateway de Google para ver por qué router me iba. Y aquí ustedes ven que ya para salir al internet terminé saliendo por el 172.20.18.110. Y por acá también hice un tracer, déjenme volverlo a hacer, un tracer pack para ver por dónde me voy. Y rápidamente me voy por dos gateway, ¿verdad? Y luego salgo por el 172.20.18.110, es decir, por el mismo gateway que me salí por DOS, ¿no? Entonces, es el mismo gateway, ¿no? Entonces, estoy utilizando, tengo la misma configuración de red de la máquina local como en la máquina virtual y por eso tengo internet. No sé si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, alguna duda allí. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar por allí. A ver, por aquí, recién estoy leyendo los comentarios. Ya, preguntas, dudas. No, profe. No. Ya, entonces nos vamos a quedar por allí. Recuerden que les voy a poner la tarea de configurar la tarjeta de red. Y eso lo tienen que hacer ya en Linux, en la máquina virtual. Eso en el Termus no les va a funcionar. Ya, entonces nos quedamos hasta allí, jóvenes. Les doy las gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana, sería, ¿no? No se olviden de revisar el aula virtual que tienen actividades allí. Gracias, profe. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me quedo aquí copiando su asistencia y participación en clase. Ingeniero, una pregunta. Usted dijo que el diccionario, ¿cómo era? Cuestionario. El cuestionario lo podemos repetir varias veces, ¿no? Sí, lo pueden repetir todas las veces que Pero ustedes quieran. como que 2 veces o más se lo puede repetir. No, tiene número ilimitado de veces y le coge la mejor nota. ¿Sí? Ah, yo pensé que ya está ido más y no se podía. No, usted lo puede repetir hasta que saque el 10. ¿Sí? O sea, siempre le coge la mejor nota. Entonces, por eso le digo, repítanlo, que no hay problema, pueden mejorar la nota. No tiene límite de número de veces de repetir. Ingeniero, Ah, yo ya. lo hice ayer. Ajá. Me saqué 9. Lo puede repetir hasta sacar 10. Recuerden que no solamente es el beneficio de repetirlo para mejorar la nota,
sino que esas preguntas van a ir en la lección y en el examen. Entonces, mientras más lo repita, le van a salir nuevas preguntas y usted va a estar mejor preparado para la lección y para el examen. Ah, ya, ingeniero. O sea, no solamente es el beneficio de la nota, sino que los prepara. Ah, ya, gracias. ¿Listo, jóvenes? Profe, Entonces, sí, les una- escucho. Sí, yo bajé VirtualBox, pero a lo que ya abro quiero abrir la máquina, no me sale error. He bajado CentOS, algunos CentOS, pero no me coge. Y con mi otra computadora es una Core i2 Duo de 64 por 64. Y tengo una RAM de 4 GB ya. con Windows 8.1 Pro. ¿Qué ¿No? puedo yo hacer ahí? Ya, podría usted bajar una instalación de VirtualBox más ligera, de repente la 5, y podría usted Bajé, bajar una versión de CentOS bajé más ligera. ingeniero, bajé la 5 y la 6, pero ¿Ya? ninguna de las dos me abre para una máquina virtual. Me sale error o me sale otras cosas. Ya, otra de las cosas que podría hacer es que para la siguiente clase, si usted se conecta temprano, nos comparte la pantalla y ahí tratamos de ver el error. Ahora, no es la única máquina virtual que sirve, pero sí sería bueno que lea los requerimientos de la máquina virtual para ver si su equipo, su hardware es compatible con la máquina virtual. Ok, ingeniero, Porque, voy a leerlo. porque algo tiene que decir el error. Entonces, el error tiene Sí. que estar indicando cuál fue el motivo. Me sale, yo estuve traduciendo, me sale que la BIOS no permite. Ah, ya, hay un tema, sí, hay un tema que me han comentado algunos alumnos, me he olvidado de ese caso. En la BIOS hay una configuración, usted se mete al setup de la BIOS y hay una configuración que dice permitir máquina virtual. Entonces, no sé si su BIOS lo tenga, pero hay que habilitarla si la tiene. Sí, Ok, yo voy a a lo meterme en mejor, la sí, BIOS. créatese la BIOS y mire si tiene una opción de máquina virtual y algunas BIOS tiene que habilitarlo. Entonces, Ok, por ahí ingeniero, podrían hacer el error. ok, muchas gracias. Listo, jóvenes. Ya copié las asistencias, entonces me procedo a desconectar. Que tengan buen